Bien, muchachos, buenas noches para todos. Vamos a empezar ya. A medida que vayan ingresando los estudiantes que están pendientes, pues ahí los vamos admitiendo. Pero necesitamos empezar de una vez para que nos dé el tiempo y podamos en la segunda parte de la clase hacer la presentación de los compañeros que están pendientes. ¿De acuerdo? Bien, entonces eh, vamos a arrancar. Por favor, si tienen alguna duda me van preguntando. Vamos avanzando. Vamos a hacer el repaso entonces del sistema nervioso y específicamente al final vamos a hablar de los pares craneales, parte importante de lo que tenemos que aprender nosotros y que ustedes deben aprender y quedar bien claro como concepto. Bueno, el día de ayer tuvimos dentro de la presentación, hablamos del sistema nervioso. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Todos están Sí, en la señor. presentación y estamos en la presentación. Bien. Sí, profe. Cuando hablamos del sistema nervioso, pues hablamos de ese sistema, por favor, los micrófonos, que controla y coordina todas las funciones de nuestro cuerpo, detecta, interpreta y responde a los estímulos tanto internos como externos. Los mensajes que transmite son señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos. Y habíamos dicho que esa unidad fundamental para nuestro sistema nervioso es la neurona. Es esa célula especializada que no se reproduce, que nace y muere con nosotros. En esta diapositiva tenemos una gráfica en la cual nos dividen el sistema nervioso en tres. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, muchachos, voy a hacer una aclaración. El sistema nervioso es el central y es el sistema periférico. Este sistema nervioso autónomo lo podemos ubicar como un subgrupo del sistema nervioso periférico. Entonces vamos a colocarlo como si fuera un subgrupo del periférico. Vamos a dejar el sistema nervioso dividido entonces en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos referimos al encéfalo y a la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. En el caso del encéfalo, está dividido en tres estructuras grandes. La más grande de todas e importante, el cerebro, seguida por el cerebelo y seguida por el tronco encefálico. Estas tres estructuras en conjunto nos van a formar el conjunto conocido como el encéfalo. Bien. En el caso de la médula espinal, pues es la continuación del sistema nervioso o del encéfalo, desde el tronco encefálico hacia abajo a lo largo de todo el trayecto de nuestra columna vertebral, por un canal que forman de manera ordenada los huesos de nuestra columna y que se llama el canal medular. Ese canal medular es el que va a alojar a nuestra médula espinal. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, nos referimos específicamente a los nervios que parten de estas dos estructuras. Los nervios que parten del encéfalo y de la médula espinal se denominan sistema nervioso periférico. Cuando parten del cerebro o a nivel del cráneo, serían los nervios craneales. Y cuando parten a nivel de la columna o de la médula espinal, serían los nervios espinales. Ayer vimos cuántos pares de nervios craneales tenemos y cuántos pares de nervios espinales tenemos. ¿Alguien me los quiere recordar? ¿Cuántos pares craneales tenemos y Son cuántos? 12 pares
craneales y 31 pares espinales. Muy bien. Entonces, 12 pares craneales que estarían relacionados con el encéfalo y 31 pares espinales que estarían relacionados con la médula espinal. Esos son los que hacen parte del sistema nervioso periférico y son nuestros nervios. ¿Cuáles son las características de nuestros nervios? Pues que tenemos nervios motores y nervios sensitivos. ¿Listo? ¿Quién me recuerda las tres funciones de un sistema nervioso? Entonces, sensibilidad, respuesta motora y la de la mitad, que es la función integradora o de interpretación. Entonces, las funciones del sistema nervioso son sensitiva, integradora y motora. Bien. Luego vamos a tener un sistema nervioso llamado sistema nervioso autónomo, que, como les dije hace un momento, acá en esta imagen está como si fuera un tercer subnivel del sistema nervioso, pero realmente hace parte del sistema nervioso periférico. ¿Por qué se llama sistema nervioso autónomo? Porque es el que maneja toda la parte visceral y de conducta de muchos órganos que son de régimen involuntario. Se manejan por sí solos, como es el caso de nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro páncreas, las vísceras como tal, y algunas respuestas de nuestro organismo. Y para eso se va a regular en un sistema simpático y un sistema parasimpático. Más adelante veremos qué caracteriza al simpático y qué caracteriza al parasimpático. Bien, vamos a continuar. Habíamos dicho que uno de nuestros tipos de tejido era el tejido nervioso. Los otros son el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido conectivo. Pero el tejido nervioso es el cuarto tejido que estudiábamos cuando hablábamos de tejidos. Habíamos dicho que nuestro tejido nervioso se diferenciaba en un grupo de neuronas y un grupo de neuroglias o células glía. Dijimos que las neuronas eran esa unidad fundamental del sistema nervioso, que pueden ser motoras, que pueden ser sensitivas o pueden ser de asociación, también llamadas interneuronas. En el caso de las células glía, dijimos que servían como soporte para las neuronas, como nutrición para las neuronas, y que aparte de eso, pues tenían otras funciones. Los astrocitos conectan neuronas y vasos sanguíneos, los oligodendrocitos o células de Schwann, las microglias que tienen una respuesta inmune o de defensa. Esas son las características de las neuroglias. Entonces, a nivel de nuestro tejido nervioso, vamos a encontrar las neuronas y las neuroglias o células glía. Eso tiene que ver con el tejido nervioso. Habíamos hablado de la neurona como unidad funcional. Como todas las células del cuerpo, están provistas por un cuerpo, un citoplasma, un soma y un núcleo. Al cuerpo se le llama soma con su respectivo núcleo y tiene una extremidad, por decirlo de alguna manera, denominada el axón. Esos axones están provistos por vainas de mielina, que habíamos dicho que era una capa lipídica o de grasas, que iban a conducir mucho más rápido los estímulos eléctricos. Tienen en su soma unas prominencias o unas derivaciones llamadas dendritas. Y las dendritas son fundamentales porque a partir de ellas es que vamos a hacer las otras uniones con otras neuronas. La unión de una neurona con otra se hace a partir del axón y las dendritas de la neurona siguiente. Esa es la forma de transmitir los impulsos nerviosos. Aquí están los tres tipos de neuronas: las sensitivas, las motoras y las de
asociación o interneuronas. Cuando hablamos de neuronas sensitivas, pues claramente son las que tienen que ver con todos los órganos de los sentidos. Actúan como receptores. Son receptoras. Detectan los estímulos. ¿Cuáles estímulos? La luz, la presión, el sonido, el olor, etc. Y transmiten ese estímulo hacia el cerebro. ¿Para qué? Para integrarlo y producir una respuesta. ¿Qué tipo de receptores van a ser las neuronas sensitivas? Entonces, ya los hemos mencionado. Los receptores de luz, ¿cómo se llaman? ¿Conos? Fotorreceptores. Los fotorreceptores son los receptores de luz. Los receptores de olfato y de gusto, ¿cómo se llaman? Se llaman quimiorreceptores. Los receptores del sonido, ¿cómo se llaman? Mecanorreceptores. ¿Sí? Y hay otros que se llaman los termorreceptores. Esos los encontramos en la piel, ¿cierto? Los que nos determinan frío, calor. Entonces, fotorreceptores son receptores específicos para haces de luz, ondas luminosas. Los quimiorreceptores son receptores o neuronas sensitivas especializadas en recibir información química como sabor y como olor. ¿Sí? Los mecanorreceptores son neuronas sensitivas receptoras especializadas en recibir ondas de sonido que chocan contra el pabellón de nuestros oídos y nos van a convertir esa información. Y los termorreceptores, pues nos van a hablar de calor y frío a nivel de la piel. Hay otros tipos de receptores, los receptores de dolor, de presión, ¿sí? A nivel de la piel, por ejemplo. Todos esos estímulos llegan en esta forma. En haces de luz, en formas químicas, en formas mecánicas. ¿Cómo se le llama a convertir esta forma física de cómo llegan los estímulos, a convertirlos en una información nerviosa? ¿Alguien sabe cómo se le llama eso? ¿Resignasis, profe? No. Se le llama transducción. La transducción es, digamos que el mecanismo por el cual al recibir una información o un estímulo específico, sea un haz de luz, una sustancia química, una onda mecánica o una onda térmica, nosotros la transducimos en información nerviosa. Eso es lo que hacen las neuronas sensitivas. Reciben la luz y la convierten en estímulos nerviosos. Reciben el sonido y lo convierten en estímulos nerviosos. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de pares craneales. Bien, vamos a borrar acá. Las neuronas de asociación entre neuronas están situadas solamente en el encéfalo y en la médula espinal, o sea, en el sistema nervioso central, no en el periférico. Transmiten impulsos desde neuronas sensoriales a las neuronas motoras, haciendo una respuesta refleja. Quiere decir que hay unas neuronas ubicadas en la médula y en el cerebro que una vez reciben una información de una neurona sensitiva pueden convertirla en una respuesta motora, ¿sí? Y se encuentran ubicadas a lo largo del sistema nervioso central, o sea, nuestro encéfalo y nuestra médula espinal. Se llaman neuronas de asociación o interneuronas. Y por último tenemos las neuronas motoras. Ellas transmiten la información lejos del cerebro y la médula espinal a los músculos o glándulas o a los órganos efectores. Ellas son las que generan una respuesta. Bien.
Cuando hablamos de sinapsis, Profesor, qué pena, ¿me podría dejar ver la anterior diapositiva un momento? Qué pena. claro, viejo, con gusto. Listo, profesor, muchas gracias. Vale, Jessy, no hay problema. Bien, aquí vamos a hablar de la sinapsis. Bueno, ¿qué es la sinapsis? Entonces va a ser esa transmisión entre una neurona a otra de todas las informaciones que podamos tener, bien sean sensitivas o motoras. ¿Listo? En la sinapsis vamos a tener una primer neurona que es la que recibe el estímulo. Vamos a suponer en este caso que es una neurona sensitiva. Puede ser visual, puede ser olfativa, del gusto o del tacto, o lo que se les ocurra. Y vamos a tener una neurona 2. Entonces, esta neurona 1 recibe su información, la pasa por su axón y la va a compartir con una segunda neurona para que lleve la información y así sucesivamente se va a formar una comunicación que necesita de muchísimas o miles o millones de neuronas para llevar una información. ¿Qué hace que la sinapsis sea importante? Pues tiene que ver con la atención que nosotros prestamos, la memoria que nosotros tenemos, la motivación para realizar ciertas acciones y para el movimiento. También para nuestras conductas y emociones, incluyendo el placer. También el inicio del sueño, el estado de ánimo y la conducta con nuestra alimentación. Todo eso muy importante, ¿cierto? Y ayer ustedes lo comentaban en la presentación. ¿Qué se necesita para que exista una sinapsis? Se necesita la colaboración de los neurotransmisores. ¿Dónde se encuentran ubicados los neurotransmisores? Aquí a nivel de las uniones axonales con las dendritas de las neuronas que reciben la información. Aquí vamos a mencionar algunos. Ayer ustedes los mencionaron la mayoría. Aquí voy a mencionar los más comunes, la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, también estaba la GABA, ¿cierto? La noradrenalina y otras. Son neurotransmisores. De ellos depende de su estímulo a nivel de la sinapsis, depende que podamos tener todas estas funciones normales de atención, memoria, motivación y demás. Bien. Siguiente. Bueno. Nuestro sistema nervioso central entonces está conformado por el encéfalo, ya lo dijimos, y por nuestra médula espinal. El encéfalo está dividido en tres grandes estructuras: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. A partir del tronco encefálico se continúa ya la médula espinal, que es todo lo que ocupa el canal medular. A lo largo de toda nuestra columna vertebral, la unión de las vértebras forman un conducto o un canal que se llama el canal medular, en el cual se va a alojar nuestra médula espinal. Ella va a flotar en el líquido cefalorraquídeo, que le va a dar soporte, nutrición y defensa. Todo eso se sucede a nivel del canal medular. Pero en la parte de arriba vamos a tener nuestro encéfalo. Entonces el cerebro, ya dijimos que el cerebro es la parte más grande de nuestro encéfalo. Son el número de 2 hemisferios, o conformado por 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Son idénticos en su anatomía, en su morfología o en su forma, son iguales, tanto el izquierdo como el derecho. Y están unidos entre sí por una estructura que se llama, ayer lo dijeron, ¿cómo se llama? ¿Es el tronco encefálico? ¿O cuerpo calloso? El cuerpo calloso, muy bien. Ok, es que lo tengo No, estás bien, estás bien. invertido. El cuerpo calloso es esa estructura de sustancia blanca que va a unir los dos hemisferios cerebrales.
¿Listo? Vamos a encontrar el cerebelo, que es esta estructura que se ve acá con el láser que estoy señalando. Ese es el cerebelo. Él va a tener unas funciones importantes relacionadas con nuestra propiocepción, de la forma como nosotros nos sustentamos en el piso, como nos paramos, caminamos, corremos y hacemos muchas actividades de ese tipo relacionadas con equilibrio. Entonces, las enfermedades cerebelosas casi que tienen que ver con alteraciones con la marcha y los movimientos finos. ¿Listo? Entonces, una marcha atáxica o la ataxia, que es la principal alteración del cerebelo, es como cuando vemos caminar a una persona en estado de ebriedad o un borracho. No tiene un punto de sustentación. Esa es como la clásica forma de poderlo explicar. Bien. Y el tronco encefálico sería esta estructura que vemos acá. Se divide en tres partes. La parte de arriba se llama el mesencéfalo. La parte del medio, que tiene una protuberancia, pues ese mismo nombre va a recibir, se llama protuberancia. Y la parte de abajo se llama el bulbo raquídeo. Esas tres estructuras por separado forman el tronco encefálico, que es esta estructura amarilla que vemos acá. Bien. El tronco encefálico es esta estructura. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Cada una con una función importante. Vamos a verlas. Bueno, aquí tenemos pues la imagen de nuestro cerebro, como les digo, dos hemisferios. Aquí tenemos una imagen invertida, ¿sí? Tenemos una imagen, vamos a ampliarla aquí un poco, donde encontramos dos hemisferios cerebrales izquierdo y derecho que están divididos por una ranura o una cisura. Se llama la cisura longitudinal o la cisura sagital, porque está en toda la línea media del cuerpo. Entonces, dividir esos dos lóbulos, esa depresión o esa línea, se llama sutura o cisura longitudinal. Por debajo del cerebro encontramos el cerebelo, que es esto representado con un gris oscuro, que es el que maneja el equilibrio y ese tipo de cosas relacionadas con la motricidad fina. Y vamos a tener nuestro tronco encefálico, que está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Bien. En la parte cerebral, pues tenemos las cisuras, que son esas depresiones, y esas depresiones nos van a formar unos relieves que vemos muy característicos en el cerebro y que se llaman las circunvoluciones. Las circunvoluciones están formadas por esas depresiones o cisuras. Las más comunes, la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Vamos a adelantar aquí un momentico. Bien. Bueno, no me voy a detener acá porque la presentación está un poquito larga. Igual está en la presentación, ya la subí a la plataforma. Vamos a continuar para no quedarnos acá. La parte del cuerpo calloso, lo que es esa parte de sustancia blanca que une los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Los dos hemisferios, el punto donde se reúnen o donde se comunican es a partir del cuerpo calloso. El cerebro es la región más grande y destacada del encéfalo. Puede tener un peso aproximado entre 1.200 y 1.500 gramos. Es el responsable de las actividades voluntarias o conscientes de nuestro cuerpo, aparte de muchísimas otras funciones que tiene nuestro cerebro. Siguiente. La corteza cerebral. La corteza cerebral, pues es toda la corteza que involucra a nuestro cerebro y que está representada por zonas. Generalmente las zonas reciben el nombre del hueso del cráneo al cual están relacionadas. Por ejemplo, esta va a ser la
frontal, esta va a ser la parietal, esta va a ser la occipital y esta va a ser la temporal. Esas van a ser las respectivas cortezas. Reciben su nombre de acuerdo al hueso que está relacionado con ellas en cuanto a los huesos del cráneo. Entonces el lóbulo frontal, que viene a ser este, tiene unas funciones muy importantes y muy específicas. ¿Cuáles? Las funciones intelectuales superiores. Entonces, fíjense que la parte frontal o el lóbulo frontal de nuestro cerebro maneja las funciones del intelecto, las funciones intelectuales superiores. Además, maneja el área motora primaria, tiene que ver con los movimientos de la pierna, el tórax, el brazo, la mano, la cara, la lengua. Hay una imagen gráfica para representar todo esto y se llama el homúnculo sensitivo. ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? El homúnculo sensitivo. ¿No? Sí, señor. Sí. Bueno. Tenemos un área motora, un área premotora y tenemos un área motora del habla. Todo esto relacionado con nuestro lóbulo frontal. Entonces, fíjense la importancia solamente de esta estructura relacionada con el lóbulo frontal. Toda la parte motora, premotora, motora del habla, las funciones intelectuales superiores y la motora primaria relacionada con mover nuestra pierna, nuestro tórax, brazo, mano, cara y lengua son muy importantes. En el caso del lóbulo parietal, que es el que se continúa acá, ahí ya manejamos la parte sensitiva. Vamos a tener el área sensitiva primaria, vamos a tener el área de asociación sensitiva también. El lóbulo parietal, ¿qué maneja? ¿Quién me dice? Antes de colocarlo acá. ¿La visión? Muy bien. ¿La área sensitiva, profe? El área sensitiva está relacionada más con el lóbulo parietal, pero en el lóbulo occipital manejamos lo que tiene que ver con el área visual primaria. Muy bien. Y áreas de asociación visual, casi que se limita a nuestro órgano de la visión. En el lóbulo temporal, en cambio, tenemos lo que tiene que ver con nuestra memoria, el área auditiva primaria, la comprensión y formación del lenguaje. ¿Listo? Esto por dar algunos ejemplos, porque claramente son muchísimas más las funciones, pero por dar algunos ejemplos de cómo se distribuyen de acuerdo a las áreas o lóbulos, todas las funciones a nivel de la corteza cerebral. Bien. Profe, me regala un momentico, profe, por favor. Anterior, claro. Profesor, una pregunta. El Señor. cuerpo calloso vendría siendo como una vía de comunicación entre los dos hemisferios. Es realmente una vía de comunicación entre los dos hemisferios y hace parte también de los conductos que van a formar finalmente los ventrículos para la irrigación y formación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero es esa línea media que une los dos hemisferios cerebrales. ¿Listo? Gracias. Vale, con gusto. Listo, profe. Bueno, vamos a seguir, no nos vamos a detener mucho acá. Los lóbulos y las fisuras, entonces ya hablamos del lóbulo frontal, lo acabamos de ver, del parietal, del temporal y del occipital. Dijimos que recibían su nombre de acuerdo al hueso del cráneo con el cual estaban en relación directa. Y las fisuras, que son esas depresiones importantes, las más comunes es esta, la fisura central o de Rolando, que es la que limita el lóbulo frontal del parietal, y la fisura o cisura de Silvio, que es esta de acá,
que es la que nos va a limitar el lóbulo temporal del parietal y el frontal. ¿Listo? Aquí tenemos otra, que es esta cisura de atrás. Aquí no está identificada, se llama la cisura lambdoidea. Bueno. El lóbulo frontal habla de movimientos voluntarios y lenguaje verbal y escrito. El lóbulo parietal, recepción sensitiva de dolor, tacto, temperatura, maneja distancias, tamaños y formas. El lóbulo temporal es el centro auditivo de los sonidos y de la comprensión del lenguaje hablado. Y el lóbulo occipital es especialista en el centro visual y de comprensión visual. Vamos a pasar acá. Fíjense esta imagen, entonces, esta es una imagen de una resonancia magnética nuclear. Es una imagen muy importante como apoyo diagnóstico para nosotros los que trabajamos en salud, ¿cierto? Porque es una imagen que nos va a demostrar de una manera muy cercana a la realidad las estructuras internas que vamos a encontrar en este caso en el cráneo y parte de la columna. Entonces, en este corte sagital de nuestro cráneo vamos a ver nuestro cerebro muy bien delimitado, ¿cierto? Vamos a ver nuestro cuerpo calloso, vamos a ver nuestro cerebelo y vamos a ver nuestro tronco encefálico, con su mesencéfalo, su protuberancia y con su bulbo. Se continúa con la médula espinal por el canal medular. Todas esas estructuras nosotros las podemos observar a través de esto que se llaman imágenes diagnósticas, ¿cierto? Esto le da a uno mucha idea de cualquier lesión que pueda encontrar a nivel cerebral. ¿Sí? Aquí está íntegra nuestra estructura. En algunos casos de lesión, luxación, fractura, pueden haber compresiones a algún nivel y todo eso se detecta con esas imágenes. Bien. Rápidamente vamos a hablar de ese tronco encefálico al cual le estamos dedicando también parte importante porque tiene funciones importantes. ¿Cuáles son las funciones importantes? Pues que los pares craneales, de los 12 pares, 10 de ellos nacen del tronco encefálico. Quiere decir que es una estructura muy importante. Del tronco encefálico salen 10 de los 12 pares craneales. Y el sistema reticular ascendente, o sea, lo que nos ayuda a la vigilia y a la conciencia. En el mesencéfalo, la parte más superior de ese tronco, vamos a tener los movimientos del ojo, los reflejos de la luz en las pupilas, la orientación y el estado de conciencia. En el caso de la protuberancia, vamos a hablar de regulación motora, información sensitiva de la cara, control facial, masticación, movimientos laterales del ojo y parpadeos. Y la parte que yo considero una de las más importantes es el bulbo, porque ahí vamos a tener, bueno, el control del ojo, movimientos de la cabeza, la capacidad de deglutir o de tragar. Pero aquí tenemos los centros cardíacos y de respiración. Los latidos del corazón y los movimientos respiratorios y la actividad de algunas vísceras está en relación directa con esta estructura llamada el bulbo. Si nosotros tenemos una lesión a nivel del bulbo, podemos perder la vida de inmediato, porque se nos corta el centro de mando del corazón y el centro de mando de la respiración. O sea que podemos hacer un paro cardiorrespiratorio por una lesión medular a este nivel, a nivel del bulbo. Esas son las lesiones por latigazo cuando hay accidentes de tránsito y no tenemos el apoyacabezas, o cuando las personas caen bruscamente desde una motocicleta o de alguna altura, a veces desde su propia altura, y se tronchan de manera fuerte, hacen traumas por eversión del cuello, lo que comúnmente se conoce como ¿qué? Ay, ahora me fue la palabra. Se desnucó. ¿Listo? ¿Lo han escuchado? Claro, todos han escuchado ese término. ¿Cierto? Bien. Sí, señor. ¿Están copiando o me devuelvo? Sí, un momento, profe. Me avisan, por favor.
La presentación del grupo de sentidos es muy larga. Chicos. Los chicos que tienen programada la presentación de hoy es muy larga, muy extensa. De unos 45, 50 minutos, profe. Y siempre. Creería. Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, o si no, les doy paso a ustedes y dejamos los pares craneales para mañana. ¿Listo? Vale, profe. Listo, Bien. profe, ya. Bien. Bueno, el sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo hacen parte de algo conocido como el diencéfalo. Esta estructura de acá, muy importante. El sistema límbico es el principal responsable de nuestra vida emocional. Se divide en amígdala, área septal e hipocampo. Esta amígdala es diferente a la amígdala que conocemos todos a nivel de nuestra cavidad oral. No son las amígdalas palatinas, sino es una amígdala cerebral. Bueno, por favor, el micrófono que está abierto. Bueno. Este sistema límbico se divide en amígdala, que está ubicada acá, se divide en área septal y en hipocampo. La amígdala maneja la ira y el miedo. El área septal es el centro del placer y el hipocampo la memoria reciente. Entonces el sistema límbico es muy importante porque nos controla las emociones, miedo, placer, ira y algo de memoria. En el tálamo, que lo tenemos ubicado acá, vamos a regular toda la actividad de los sentidos. Entonces ese va a ser el punto de acopio, el punto de referencia donde nos va a llegar toda la actividad de nuestros sentidos. Entonces aquí nos va a llegar por la nariz el bulbo olfatorio, nos va a subir al nervio olfatorio y nos va a generar la regulación de los sentidos a ese nivel. En el caso de los ojos, pues lo mismo, aunque va a dar en la parte posterior, tiene que pasar por el tálamo para hacer regular los sentidos. En el caso de la audición, lo mismo, el nervio auditivo tiene que pasar por el tálamo para ser regulado. Todo a nivel del tálamo. Y en el hipotálamo, pues tenemos toda la parte de equilibrio corporal, la homeostasis corporal. Entonces regula temperatura, regula el hambre, regula la sed, etc. ¿Cómo? Estimulando a las hormonas para producir, a las glándulas para producir hormonas que nos hacen sentir esto. La sed, el hambre, la misma orina, la producción de orina, los cambios de temperatura, todo se regula a través del hipotálamo. Entonces, estas tres estructuras que encontramos en el diencéfalo son muy importantes. Perdón. Bien. Siguiente. En el caso... ¿Podría retroceder un momentico? Tranquilo, dale. Gracias, profesor. Profe, el micrófono. Bien, qué pena, gracias. Bueno, la médula espinal, entonces, a partir del tronco encefálico, pues es esa masa cilíndrica que vemos acá. Es la que ocupa toda la columna vertebral por el canal medular. Es un tejido nervioso, mide entre 40 a 45 centímetros de longitud y va desde el agujero occipital
hasta la región lumbosacra, lumbar y sacra, a veces hasta el coxis. La médula está compuesta por sustancia gris y por sustancia blanca. La sustancia gris está representada acá en la mitad de la estructura. Se caracteriza por tener dos cuernos posteriores y dos cuernos anteriores. ¿Sí? Los cuernos posteriores manejan generalmente neuronas de tipo sensitivo y los cuernos posteriores manejan generalmente neuronas de tipo motor. Eso en cuanto a la sustancia gris. Y la sustancia blanca, pues son fibras mielinizadas ascendentes y descendentes. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que la mayoría de la sustancia gris está relacionada con los cuerpos de las neuronas, ¿cierto? Entonces la unión de los cuerpos neuronales forman esa sustancia gris. Y la sustancia blanca es la que está por las vainas de mielina y esas sustancias de los axones. Bien. Cuando hablamos de fibras ascendentes y descendentes, entonces fácilmente podemos deducir que las ascendentes son las que se dirigen hacia el cerebro, ¿sí? A nivel de la médula, las fibras ascendentes van en dirección hacia la cabeza, o sea, hacia el cerebro. Lo que quiere decir que las fibras ascendentes son sensitivas, porque llevan información de los sentidos hacia el cerebro. Y las descendentes, pues van a ser motoras, porque conducen los impulsos provenientes desde el cerebro hacia la médula y hacia los músculos que necesitan reaccionar a las órdenes que se van a generar a nivel cerebral. ¿Listo? Entonces, a nivel de la sustancia blanca vamos a tener vías de doble dirección, ascendentes sensitivas y descendentes motoras. Bueno, perfecto. Siguiente. Bien. Entonces, fíjense lo que es un acto reflejo, muchachos. Tenemos un estímulo, una puntilla con la cual nos vamos a chuzar, y en esta representada con rojo es un receptor de tipo sensitivo. ¿Por qué? Porque recibe el sentido del tacto. ¿Sí? Y vamos a tener una respuesta motora, que es la que nos va a ordenar quitar el brazo, levantar el brazo de la aguja o de la puntilla o del clavo que nos estaba lesionando. Entonces eso es un acto reflejo, un arco reflejo. Profe, una pregunta, ¿las vías ascendentes son motoras? Las ascendentes son sensitivas porque van hacia el cerebro. Llevan información de los sentidos hacia el cerebro, o sea, van hacia arriba. Sí, señor, gracias. Listo, entonces esto es un acto reflejo. Y si ustedes ven, entonces tenemos el receptor del dolor estimulado, tenemos la señal transmitida por la neurona sensitiva, que es esta. Posteriormente va a haber una señal transmitida en la médula espinal de manera ascendente y luego descendente, generando una respuesta motora, que es la que estimula nuestro músculo para hacer un efecto de retirar el brazo o retirar la mano. ¿Quedó claro? Todo eso se sucede en milisegundos, ¿cierto? O sea, nosotros no esperamos ahí a que se nos lesione más la mano para poder quitar la mano. Casi que de inmediato tenemos una respuesta. Todo eso depende de que nuestro sistema nervioso central sea óptimo y libre de lesiones o enfermedades. ¿Lo están anotando? Lo pasamos. Siguiente. Entonces, a cada lado de la columna vertebral y de la médula salen los nervios espinales. Dijimos que eran ¿cuántos? 31. Tenemos 8 cervicales, 12 torácicos,
5 lumbares y 3 o 4 sacrococcígeos, o 5. ¿Sí? Fíjense la importancia de esta gráfica. Si nosotros a nivel de la columna lumbar, que viene a ser esta parte de atrás, tenemos una lesión, fíjense todo lo que se nos ve afectado. Por eso podemos quedar parapléjicos cuando tenemos una lesión en la columna lumbar, porque se nos va a afectar tanto la parte sensitiva como la parte motora de nuestras extremidades inferiores. Si es el caso de las vértebras torácicas o dorsales, mientras más alta sea la lesión, también podemos tener afectación de nuestras extremidades superiores. Si ya es en la columna cervical, pues ya se van a ver mucho más involucradas y comprometidas las extremidades superiores, tanto en la parte sensitiva como motora, y que podemos quedar con una cuadriplegia, que es una lesión en la cual perdemos sensibilidad y motricidad desde el punto de la lesión hacia abajo de la periferia. Bueno, esta gráfica pues nos muestra, dependiendo del sitio que nos lesionamos, la parte anatómica que se nos va a ver afectada. Si es en la torácica 5, pues va a haber esta parte afectada y así sucesivamente. Siguiente. Aquí tenemos una lesión de la médula espinal. Ven que está comprometida. Esta estructura debería continuar aquí su canal medular, pero seguramente tuvo un trauma que derivó en una fractura, un aplastamiento de la vértebra y una compresión del canal medular. Esa compresión del canal medular, pues obviamente va a limitar la sensibilidad y la motricidad a partir de ese punto hacia abajo, hacia la parte más distal. Y esta es la representación gráfica de cómo se generan las punciones, que ya lo vimos cuando sus compañeros hablaron del líquido cefalorraquídeo, que hacíamos una punción lumbar para extraer ese líquido cefalorraquídeo, que es un líquido inoloro, incoloro, en cristal de roca, que es un líquido muy estéril, que está provisto solamente de sustancias de nutrición y de defensa, y que le dan soporte y amortiguan la médula. Bien. Bueno, en el caso de las meninges son esas 3 capas que recubren todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central: cerebro, cerebelo, tronco, bulbo y médula. Tienen un orden, ¿cierto? La capa más ligada o más pegada al hueso se llama la dura madre, que es la primera. Perdón, aquí. La dura madre, entonces, es la capa más externa, posee una gran resistencia y se divide en 2. La capa endóstica, que es la que está adherida al hueso del cráneo, y la capa meningea, que es la que va a estar en contacto con la siguiente meninge, que es la aracnoides. La capa meningea es la dura madre propiamente dicha, es una membrana fibrosa, fuerte, que recubre el encéfalo y que continúa a través del foramen. O sea, sigue a lo largo de toda la columna vertebral. Esto lo voy a pasar un poco rápido, muchachos. Esto ya lo vimos ayer. La aracnoides, esa segunda capa, proyectan los senos venosos para formar las vellosidades aracnoideas. Sirve como sitios donde el líquido cefalorraquídeo se difunde al torrente sanguíneo. El espacio subaracnoideo espinal se extiende hacia abajo hasta la segunda vértebra sacra. Todas las arterias y venas cerebrales se ubican en este espacio, al igual que los nervios craneales. Esta es la razón por la cual cuando una persona sufre un trauma craneoencefálico o un golpe en la cabeza, este es el sitio donde más se acumulan los hematomas o los sangrados. Son hematomas subaracnoideos. En esta parte o a este nivel se hacen los hematomas. Y el problema de los hematomas es que ejercen un efecto de masa, generando un edema cerebral. Hay que drenarlo de manera quirúrgica, liberar toda esa presión. Y la pía madre es esa capa íntima que está adherida a nuestro cerebro y a todo a lo largo de la columna. Es una membrana vascular que cubre completamente el encéfalo, cubre las circunvoluciones y desciende al interior de los surcos más profundos. O sea, aparte que está adherida
al cerebro entra por todas las cisuras y circunvoluciones. Se extiende hacia afuera sobre los nervios craneales y se fusiona con el epineuro de estos. Se fusiona con el epéndimo de los ventrículos para formar los plexos coroideos, que son los que le van a dar paso a nuestro circuito de líquido cefalorraquídeo. Bueno muchachos, aquí cuando ya vamos a empezar a hablar de los pares craneales, lo vamos a dejar para mañana. Vamos a hablar de estos pares craneales, tomen nota de ellos, los van estudiando, mañana los repasamos en clase. Son muy importantes, se los tienen que aprender, estos sí o sí se los tienen que aprender, los pares craneales. Listo muchachos, me avisan por favor cuando hayan terminado de copiar los pares craneales. A ustedes dirán si continuamos y dejamos la clase de sentidos para mañana. Lo que opinen ustedes. Si quieres, sí, profe, para terminarla. Sí, Pues si los profe. compañeros ya tienen lista su exposición, Astrid, sí, lo que tú digas. Lo que digan. Pues sí, yo creería que terminar el tema hoy y ya mañana seguimos nosotros. Sí, bueno. Sí, continuemos y terminamos con los pares craneales entonces. Bien. Entonces, muchachos, fíjense, el sistema nervioso periférico se caracteriza por que a partir de ese tronco encefálico van a salir todas las ramas de pares nerviosos. Se llaman pares porque siempre van a ser el número de 2, uno de cada lado, izquierdo y derecho, y cada uno va a tener una función específica. Esos pares craneales están acá. Tenemos el primer par, que es el nervio olfatorio. Como su nombre lo indica, es el que está relacionado con el olfato. El segundo par es el nervio óptico, que es el que va a conformar o a transducir esos impulsos de ondas luminosas en estímulos nerviosos para la visión. El tercer par es el nervio motor ocular, que como su nombre lo indica, son los movimientos oculomotores. El cuarto par es el nervio patético, también tiene que ver con movimientos oculares. El quinto par, el nervio trigémino, son 3 ramas de un nervio que nos inervan la frente, la nariz y parte del maxilar. El sexto par, relacionado con movimientos oculares también. El séptimo par, nervio facial. Octavo par, nervio acústico. Noveno par, glosofaringio. Décimo par, el nervio vago. Décimo primero, el espinal. Y por último, el par número 12 es el hipogloso. Vamos a verlos uno por uno en cuanto a su tipo, su función, su lesión y sus orígenes. Entonces, el primer par craneal se llama nervio olfatorio. ¿Qué tipo de nervio es? Sensitivo. ¿Por qué? Porque hace parte de ese órgano del sentido hecho para el olfato. Es un nervio sensitivo. Su función específicamente, pues obviamente va a ser el olfato.
Y la lesión de este nos va a resultar en anosmia. ¿Qué significa anosmia? ¿Quién me dice? Es ¿Pérdida la del olfato? disminución. La pérdida del olfato. Entonces hay personas que dejan de percibir los olores y puede ser relacionado con una lesión del nervio olfatorio. Sin embargo, también puede ser un signo clínico de una infección respiratoria, como el caso de coronavirus, que uno de sus síntomas es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Tiene un origen aparente a nivel del bulbo olfatorio, en la mucosa nasal, específicamente en la pituitaria amarilla. Y su salida del cráneo es por la lámina cribosa. ¿Dónde quedan todas las estructuras? Bueno, aquí están. Vamos a hacerlo más fácil acá. Resulta que nosotros percibimos todas las sustancias odoríparas o que producen olor a través de la nariz. Y ahí nos vamos a encontrar con unas células nerviosas llamadas células olfativas, que son todas estas que vemos acá. Esas células olfativas, que son parte del sistema nervioso, van a recoger todas esas partículas de olor y las van a llevar a través de un hueso, que es el que divide la cavidad nasal con el cerebro, que se llama el etmoides y que tiene una lámina que se llama la lámina cribosa del etmoides. Ese hueso tiene unos canales que comunican esas células hacia esta estructura que se llama el bulbo olfativo o bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio es el que va a llevar o va a convertir estos estímulos químicos en estímulos nerviosos. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Transducción. La transducción es convertir el estímulo como llega de manera original, que es de manera química, convertirla en impulso nervioso. Y para eso tiene sus receptores. Este bulbo se convierte finalmente en una cintilla que es el nervio olfatorio. Miren que la amígdala está aquí, la amígdala cerebral. Aquí vamos a tener el tálamo y todo va a tener que llegar a esa parte límbica, que es donde vamos a manejar toda esa información que recibimos. Entonces nuestro cerebro descansa sobre la lámina cribosa del etmoides. Se llama cribosa porque tiene unos agujeros que comunican esas células nerviosas que van a llevar la información hacia el bulbo olfatorio. Ese es el nervio olfatorio, primer par craneal. Su lesión entonces va a derivar en anosmia o pérdida de la sensación del olfato. Bien. Segundo par craneal. Entonces vamos a tener el nervio óptico. ¿Qué tipo de nervio es? Es un nervio sensitivo. ¿Por qué es sensitivo? Pues porque va a recibir, o es un nervio fotorreceptor, va a recibir señales luminosas y las va a convertir por transducción en señales nerviosas. ¿Qué función va a tener? Pues la función de la visión o de la vista. ¿En qué resulta la lesión de este nervio óptico? En ceguera o en una neuritis óptica, que es una inflamación de ese nervio, muy dolorosa por cierto, que va a afectar de manera importante nuestra capacidad visual. ¿Cuál es el origen aparente? El quiasma óptico, que es una estructura anatómica que ya les voy a mostrar, y la retina de nuestro ojo. La salida del cráneo es por el conducto óptico. Vamos a verlo entonces acá. Entonces fíjense, sería una imagen inferior de nuestro cerebro donde tenemos las vías del nervio óptico.
este de acá es el nervio óptico, y este es el quiasma, que es el sitio donde se entrecruzan y continúan hacia el hemisferio cerebral contralateral. ¿Qué quiere decir eso? Que la información visual que recibimos nosotros por el ojo derecho, parte de esa visión coge para el lóbulo del mismo lado y parte de esa visión coge para el lóbulo del lado contrario. En el ojo izquierdo pasa lo mismo. Una parte de esa visión es homolateral y la otra parte es contralateral. Mejor dicho, este lóbulo occipital recibe información de los dos ojos y este lóbulo occipital recibe información de los dos ojos. Entonces, esas informaciones visuales no se van siempre para el mismo hemisferio del mismo lado, sino también se entrecruzan en el quiasma y llevan información a ambos lóbulos donde se procesa, se organiza y se produce la visión como tal. Aquí tenemos en una imagen real sobre un cadáver el quiasma óptico como se vería. Bien, entonces fíjense que lo que recibe nuestra mitad externa del ojo va hacia el lóbulo occipital del mismo lado. Y lo que recibe nuestra mitad interna de este ojo se dirige hacia el lóbulo occipital contralateral o del otro lado. Lo mismo pasa con este. Los dos ojos deberían estar funcionando de manera normal para que las imágenes sean coherentes y se puedan manejar a manera de información en el cerebro. Cualquier lesión a uno de estos niveles nos va a afectar la visión en cualquiera de todas estas posibilidades. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una lesión aquí sobre esta línea azul, si tenemos una lesión sobre esta línea roja, si tenemos una lesión completa acá, si tenemos una lesión completa acá, si tenemos una lesión completa acá, si vamos a tener una ceguera absoluta, ¿sí? Todo eso se determina a través de estas gráficas. Lo que quiere decir que el estudio de la visión no es tan simple como uno cree, ¿no? Por ejemplo, pensar en los trastornos de refracción más comunes que son la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, tienen que ver con el globo ocular y el enfoque que se da en la retina. Pero las otras alteraciones visuales ya están relacionadas con el sistema nervioso central, no con el órgano de la visión, sino con las vías nerviosas que lo manejan. Como en el caso de la ambliopía. ¿Alguien ha escuchado hablar de la ambliopía? ¿Sabe qué es? No, profe. No La es, ambli- profe, cuando se... ¿Es el oscurecimiento de la visión? No. La ambliopía es lo que se conoce como el ojo perezoso. ¿Han escuchado hablar del ojo perezoso? Resulta Sí, que profe. anatómicamente nuestro ojo es normal, ¿sí? Resulta que recibimos la información, pero al llevarla hacia el cerebro, esta parte del cerebro como que está, digamos que perezosa, por llamarlo así, como lo denominan en el argot común, y no se estimula de manera correcta. Entonces, si nosotros tenemos nuestro ojo derecho perezoso, porque la información no se está llevando a cabo en el lóbulo occipital, pues lo que hacemos es tapar el ojo bueno con un parche ocular y forzar a este ojo a que funcione de manera normal, que empiece a forzar al cerebro a trabajar y vamos a recuperar ese ojo. Si eso no se hace antes de los 8, máximo los 10 u 11 años, se pierde ese campo visual. Este ojo no queda sirviendo para mucho. Tanto así que si al ojo bueno le entra un mugre, tenemos que parar, porque no nos permite ver de manera normal. ¿Listo? Entonces, todos Profe, los... eso Dime. tiene, perdón, digamos cuando uno está leyendo, profe, y le empiezan como a saltar las letras, ¿tiene que ver con eso, profe, o no? No, ese puede ser simplemente un astigmatismo, que es un trastorno de acomodación, ¿sí? ¿Profe? Pero, por ejemplo, recomendación, si ustedes tienen hijos,
menores, la primera valoración por un oftalmólogo o un optómetra pediatra debe ser a los 4 años, sí o sí, por norma y por ley, ya documentado en, digamos que en la legislación nacional. ¿Listo? Si no se hace, es un maltrato infantil, porque esto se puede corregir, pero solamente en esos espacios de tiempo de las edades de los niños, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué Gracias, iban a profe. preguntar? Profe, esto es lo del ojo perezoso, ¿verdad? Sí. Es un ejemplo que puse, sí. Si yo, pues es que lo que pasa es que si yo tengo eso y es así. Mi ojo izquierdo ve un 20% y en el derecho ve un 100%. Sí, el problema es que no hay gafas que valgan para eso. Sí. O sea, te pueden poner gafas de todos los aumentos y no te va a mejorar la visión. Porque Sí. no es un problema de refracción, es un problema de tu cerebro que se quedó perezoso y ya no se pudo corregir. ¿Listo? Vale, profe. Bien, siguiente. El motor ocular o par craneal número 3. Entonces, este ya no es sensitivo, sino es motor. Las funciones de ese nervio motor ocular, pues son de movimiento, claramente como lo dice su nombre, de miosis y de acomodación. Las lesiones resultan en miosis, midriasis y ptosis. Origen aparente en el mesencéfalo, que ya sabemos cuál es, hace parte del tronco encefálico, y su salida del cráneo es por la fisura orbital superior. Bien. Entonces, este nervio motor ocular, pues tiene funciones de movimiento. Si se nos altera, nos puede generar su alteración en una caída del párpado, que es una ptosis palpebral, en una dilatación de la pupila, que es una midriasis, o en una constricción de la pupila, que es una miosis. Eso es lo que vamos a ver reflejado en una afección del nervio motor ocular. Entonces, fíjense nuestro nervio motor ocular, representado en color amarillo. Muy bonito. Fíjense que tiene inervación sobre la mayoría de los músculos que mueven nuestro ojo. Entonces, el movimiento de nuestro ojo está ligado a este nervio, ¿sí? Al globo ocular, a los músculos oculares y a este músculo del párpado. ¿Sí ven este músculo que llega acá? Se llama músculo elevador del párpado superior. El párpado superior de nuestros ojos está inervado por el nervio oculomotor. Si se nos afecta ese nervio, pues el párpado se cae, ¿sí? Si se nos afecta este nervio, nos da miosis, que es contracción de la pupila, o midriasis, que es dilatación de la pupila. Aquí lo vemos representado. La ptosis palpebral, fíjense, este ojo se ve normal y este tiene el párpado caído. Eso es una ptosis palpebral. Una miosis, las pupilas se ven constrictas o están muy pequeñas, ¿cierto? Una constricción de las pupilas. Y el caso contrario, una midriasis, que es una dilatación de las pupilas. No quiere decir que nosotros no contraigamos la pupila o no la dilatemos. Claro, nosotros en condiciones normales lo hacemos, ¿cierto? Pero no permanecen así, cambian. Cada que nosotros nos exponemos a la luz, nuestras pupilas reaccionan. Si nosotros estamos en un cuarto iluminado y apagamos la luz, muy seguramente nuestras pupilas se van a dilatar para permitir que entre más luz y nosotros podamos acomodarnos en la oscuridad. Y llegará el momento en que en el mismo cuarto oscuro ya nosotros identifiquemos dónde está la mesa, el televisor, pues obviamente ya nos ubicamos porque lo conocemos espacialmente, pero también vemos las estructuras. Sabemos dónde está la pared, el borde de la mesa y todo lo demás, ¿cierto? Cuando estamos en oscuro y salimos a una luz intensa como la luz del sol o del día, pues pasa lo contrario, se contraen las pupilas para no permitir tanta entrada de luz y que podamos, digamos que ver de manera adecuada y rápidamente acomodar la visión. ¿Listo? Pero cuando se dañan el músculo oculomotor,
pues puede quedar contraída la pupila o dilatada, dependiendo del daño. Y eso sí ya no es normal. Bien. Cuarto par craneal, nervio troclear. ¿Qué tipo de nervio es? Es nervio motor también. Tiene una función sobre el músculo oblicuo superior, ¿sí? Del ojo, como les dije. Y su lesión resulta en que no se puede mirar hacia abajo con el ojo abducido. Abducido. ¿Ustedes entienden el término aducción y abducción? No, profe. No, profe. No, señor. No, señor. Abducción es uno y aducción es el otro. Entonces les voy a poner un ejemplo con los brazos. Si nosotros tenemos nuestros brazos extendidos a lo largo de nuestro cuerpo y pegados al tronco, y los separamos, los abrimos o los llevamos hacia el lado, eso se llama abducción. La abducción es separar algo de la línea media de nuestro cuerpo. Entonces es abrir el brazo, abrir la pierna, eso es una abducción. Y volver y traer nuestro brazo hacia la línea media o hacia nuestro cuerpo, a eso se le llama aducción. Entonces un ojo aducido es el ojo que trata de mirar hacia la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les coloco el esfero y les digo que sigan la punta del esfero con la visión sin mover la cabeza, ustedes van a hacer esos movimientos de abducción y aducción. Abducción cuando se paran y miran hacia afuera y aducción cuando miran hacia la nariz o hacia adentro. Son los movimientos del ojo. Entonces, cuando se nos daña el nervio troclear, no podemos mirar hacia abajo ni hacia adentro, hacia la nariz. ¿Listo? Origen aparente en el mesencéfalo y su salida del cráneo es por la fisura orbital superior. Bien. Entonces, fíjense que aquí están la mayoría de los músculos relacionados con el movimiento ocular, el recto interno, recto externo, recto inferior, oblicuo superior y recto superior. Esa lesión de ese músculo no nos permite mirar hacia abajo y hacia adentro. Del nervio troclear, perdón. Vamos con el trigémino o quinto par craneal. Es un nervio tipo mixto, quiere decir que tiene fibras nerviosas sensitivas y fibras nerviosas motoras. Tiene función motora y función sensitiva. ¿Cuáles son esas funciones? Sensación general de frente y cuero cabelludo, de la córnea también, del paladar, de la cavidad nasal, del maxilar, la lengua, la mandíbula y la masticación. Todas estas, que no es una, sino son varias o muchas funciones, están relacionadas con este quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Si se nos lesiona el trigémino, pues esa lesión resulta en que se pierden las funciones descritas anteriormente. Entonces, no vamos a sentir en la frente ni en el cuero cabelludo, nuestra cavidad nasal y maxilar va a estar alterada, la lengua, la mandíbula y la masticación se van a afectar. Esas afectaciones son, pues, graves, obviamente. Su origen es a nivel del puente, la salida del cráneo es por la fisura orbitaria superior, el agujero redondo y el agujero oval. Fisura orbitaria superior, agujero redondo y agujero oval. Son los sitios por donde va a pasar el nervio trigémino. Vamos a mostrarlo acá en la imagen. Bien. Agujero oval, agujero redondo y fisura orbitaria superior. Son los sitios. Este nervio trigémino se divide o se trifurca en tres ramas. Una rama superior, una rama media y una rama inferior. La rama superior es la que va a llevar la inervación de la frente y el cuero cabelludo, parte de la fosa nasal superior.
La rama media es la que nos va a llevar la parte maxilar, la parte del etmoides y parte del paladar. Y el inferior, la parte de la masticación y la parte de la lengua. Este nervio trigémino es muy importante, ¿sí? Aquí está representada el 1, 2 y 3, sus ramas y lo que involucran de acuerdo a sus funciones. Dicen que una neuralgia del trigémino es un dolor insoportable, ¿sí? Le llaman el dolor del suicida. Una persona con una neuralgia del trigémino, se han visto casos que se le tiran a un carro del desespero que genera un dolor sobre este nervio. Neuralgias del trigémino. ¿Cómo se puede afectar un nervio trigémino cuando no hay un trauma? La parte o la forma más fácil es algo odontogénico, una lesión a nivel de un molar o de un canino o de alguno de esos premolares, pueden derivar en una afectación del trigémino, que son dolores intensos. Bien. El sexto par craneal o abductor, desde tipo motor, tiene que ver con el ojo y habla de la abducción del ojo. Ya saben ustedes qué es abducción, ¿cierto? Y ese músculo es el músculo abductor del ojo. La lesión del abductor genera en una diplopía. ¿Qué es una diplopía? ¿Quién dijo yo? Visión doble, profe. Muy bien, Camilo. La visión doble. La diplopía es una visión doble. El origen aparente es a nivel del puente y la salida del cráneo es en la fisura orbital superior. Entonces, ¿cómo se vería una diplopía? Así, ¿cierto? Realmente una diplopía es una imagen muy incómoda para quien la padece. Tener esa sensación de visión doble no es nada agradable, ¿cierto? Diplopía o sensación de visión doble. Siguiente. Séptimo par o nervio facial. Este es uno de los que más se afecta realmente. Tiene una función mixta, o sea, es sensitivo y también motor, ¿cierto? Una pregunta, qué pena. Tranquilo. Con el anterior, un ejemplo, pues no es un ejemplo, sino una pregunta referente, por ejemplo, cuando alguien, o sea, consume mucho alcohol y sufre del anterior, ¿De la diplopía? Sí, pero la afectación es, o sea, podría ser porque por la intoxicación del cuerpo o el alcohol afecta directamente los nervios, ¿cómo sería eso? Claro, o sea, es que el alcohol es una sustancia que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Y dentro de los muchos efectos que tiene, pues altera el equilibrio, altera la coordinación, altera la visión, altera el olfato, altera las mismas respuestas motoras del cuerpo. Eso tiene que ver simplemente con una intoxicación por el uso de una sustancia, ¿sí? Pero una vez pase el efecto, pues va a mejorar. No hay una lesión sobre un órgano, sino simplemente ahí es un efecto como resultado de una intoxicación. ¿Sí? Y si es muy continuo, o sea, el consumo de alcohol puede llegar a haber una afectación al sistema nervioso o no. De repente sí, porque se ha comprobado que el alcohol mata neuronas. Y recuerde que las neuronas no se reproducen. ¿De acuerdo? Bien. No tome más, hermano, no tome más. Bien. Me estaba preocupando. Bien, listo. Entonces, ya anotaron todo esto. La función, la expresión, el gusto, la saliva, la lágrima, el moco. La pérdida o lesión, perdón, la lesión del nervio facial resulta en una pérdida de la expresión facial del lado afectado. Origen aparente en el puente y la salida del cráneo es por el agujero estilomastoideo.
Bien. Fíjense lo grande que es el nervio facial. Tiene que ver con el labio inferior, con la mandíbula, con toda la parte de nuestra región del pómulo y la región malar, la región orbitaria y la frente. Entonces, una persona que tiene una lesión de este nervio facial, pues va a terminar en algo que se conoce como una parálisis. La parálisis facial es muy común en nuestro medio. Entonces, si usted le pide que arrugue la frente, en el lado que no tiene afectación, usted va a ver las líneas de expresión, que son estas líneas que dejan la frente cuando nosotros la arrugamos, y en el lado afectado se va a ver liso, se pierden las líneas de expresión. En el lado de la órbita que se encuentra normal, pues evidentemente va a continuar normal, pero la ceja y el párpado van a caer en el lado afectado. La comisura de la boca a nivel del lado afectado también se pierde. Cuando usted le pide que sonría, que hable, esta comisura va a ser muy diferente, no va a tener tono, ¿sí? Se pierde. Estas son las características de la lesión en la parálisis facial. Señora. La trombosis, la parálisis facial es casi igual que la trombosis, profe. No, pues es similar, pero en el caso de la parálisis la principal causa es una afectación por un virus, ¿sí? La trombosis es otra cosa, la trombosis es que simplemente o se rompió un vaso del cerebro o se tapó un vaso del cerebro. Si se rompió, grave. Sí, porque no se limita a la cara, sino que compromete también la otra parte del cuerpo, ¿sí? Compromete el hemicuerpo, por decirlo de alguna manera. Si el vaso no se rompió, sino simplemente está obstruido por un trombo, entonces pues uno puede hacer una trombolisis, destruir el trombo, volver a la irrigación y podría mejorar, ¿sí? En este caso, esto generalmente se da por un virus. No es tan cierto que se dé por cambios bruscos de temperatura, con que estaba planchando y abrió la nevera, o estaba en Melgar y prendió el aire acondicionado, o cualquier cantidad de historias que encuentra uno referentes a una parálisis facial, también llamada parálisis de Bell. Más bien son virus oportunistas que están ahí y que nos pueden afectar, como es el virus del herpes, el citomegalovirus y otros. ¿Y por estrés, profesor? El estrés, pues digamos que lo condiciona un poco, pero como te digo, la mayoría de los casos, en un 90 y algo %, es por un virus que está en el organismo. Si a una persona le da un fuego en la boca, eso es un virus del herpes, ¿cierto? Los fuegos en los labios son un virus de un herpes labial, ¿sí? Si se nos bajan tanto las defensas, si andamos muy estresados, ese herpes labial nos puede terminar con una parálisis facial, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esos virus, esos fuegos que salen en los labios, porque pues nos cogen bajos de defensas. ¿Listo? Bien. Siguiente. Octavo par craneal o nervio auditivo. Este vuelve a ser solamente o exclusivamente de tipo sensitivo. La función del nervio auditivo es claramente la audición, también la gravedad, o sea, el equilibrio. Nos permite voltear la cabeza sin que nos caigamos, ¿sí? No nos podemos mover rápidamente o bruscamente la cabeza hacia los lados y no nos vamos a generar en vértigo ni mareo cuando encontramos toda esta parte normal. Pero cuando se nos lesiona el nervio auditivo podemos tener una sordera neural, un nistagmus. El nistagmus son movimientos oculares en varios sentidos de manera incoordinada y podemos tener un vértigo. Ese vértigo generalmente se relaciona con problemas auditivos. Bien. Este nervio no abandona el cráneo, él siempre se va a quedar a nivel del cráneo. Vamos a ver cómo se vería entonces
Un nistagmos, como les digo, son esos movimientos oculares en varios sentidos de manera incoordinada. En el caso de la anatomía del oído, nosotros vamos a encontrar que nuestro oído tiene 3 porciones. Un oído externo, un oído medio y un oído interno. Y nuestro nervio auditivo que se representa como todos los nervios con un color amarillo. ¿Listo? Nuestro oído externo está formado por nuestro pabellón auricular, que es una estructura cartilaginosa que tiene una forma característica, un hélix, un antihélix, que le dan esa forma a la oreja. Esa forma no es porque sí, es porque así está hecha para que las ondas sonoras que chocan tengan su continuación hacia el conducto auditivo externo. Esas ondas sonoras van a chocar con la membrana del tímpano. Y a partir de ahí termina nuestro oído externo y comienza nuestro oído medio. Después del tímpano viene una cadena de huesecillos ligados o unidos entre sí que van a continuar con esas ondas sonoras. Esos huesecillos todos los conocemos, es el martillo, es el yunque y es el estribo. ¿Cuál es el más pequeño de todos? ¿Es el hueso más pequeño del cuerpo? ¿El martillo? No. El estribo. El estribo. El estribo. Entonces, martillo, yunque y el estribo, que es el más pequeño de los huesos de nuestro cuerpo. Esa cadena de huesecillos tiene esa comunicación que va a permitir que las ondas sonoras pasen entre ellos y a nivel ya del oído interno, que es esta otra estructura, se conviertan en estímulos nerviosos. Entonces, en el oído interno es donde se da la transducción de las ondas sonoras en estímulos nerviosos. A nivel de el caracol o la cóclea y los conductos semicirculares, que es como un laberinto semicircular. Estas estructuras, la cóclea y los conductos o canales semicirculares, son las que convierten esos impulsos mecánicos en impulsos nerviosos. Aquí al interior de la cóclea hay unas estructuras nerviosas, son las que nos dan el equilibrio, pero pues no las vamos a estudiar hoy, tal vez mañana cuando hablemos de los sentidos. ¿Listo? Bien. Siguiente. Noveno par craneal, tenemos el glosofaríngeo. Es un nervio de tipo mixto, tiene funciones sensitivas y también tiene funciones motoras. Dentro de sus funciones está el manejo de la faringe, la sensación y el gusto y la salivación. La lesión del glosofaríngeo pues resulta en la pérdida del reflejo faríngeo. Es muy importante el reflejo faríngeo porque es el reflejo tanto por el paso de aire como para la deglución. Su origen aparente es a nivel del bulbo y la salida del cráneo es por el agujero rasgado posterior y por la vena yugular. Entonces vamos a ver que sus lesiones nos van a generar un problema con la deglución. Ese es el nervio glosofaríngeo. El nervio vago o par craneal número 10 también es un nervio mixto con funciones sensitivas y motoras. Su función específica también está en la deglución, en el manejo de la laringe y tiene fibras que irrigan parte de nuestro tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal, específicamente algunas vísceras abdominales, están irrigadas por este nervio vago. Entonces es un nervio que tiene un alcance bien importante. Si se nos lesiona el nervio vago, pues vamos a tener una voz nasal, una regurgitación o un vómito frecuente.
no podemos toser, perdemos esa capacidad de generar la tos y podemos tener una ronquera todo el tiempo. Nos puede afectar la parte del órgano de la fonación, donde se origina de manera aparente a nivel del bulbo y la salida al cráneo es por el agujero rasgado posterior. Bien. Vamos a verlo aquí en la imagen. Entonces, fíjense, si lo vemos de manera anterior, es un nervio muy largo, muy importante, que está en relación con la arteria carótida, con el ganglio inferior del vago, nervios accesorios, glosofaringio, rama faríngea del vago. Todos estos tienen una cantidad de nervios accesorios, pero como tal es el nervio vago. Fíjense que en la parte inferior nos irriga el estómago, el esófago y toda la parte del mediastino. Entonces el nervio vago es un nervio muy importante. Viene desde acá arriba, lo que quiere decir que interviene con la laringe, con la deglución, con la fonación y con el tracto gastrointestinal. Bien. Nervio decimoprimero o decimoprimer par craneal, se conoce como nervio espinal, es de tipo motor. Su función es mover los músculos del cuello, específicamente el músculo trapecio y otro músculo que es muy conocido, que es el músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo y el esternocleidomastoideo son músculos del cuello que junto con el trapecio van a generar un movimiento del cuello. Su lesión pues, va a resultar en un daño en la función muscular como tal. Su origen aparente es a nivel del bulbo y la salida del cráneo también es por el agujero rasgado posterior. Entonces aquí vamos a ver el nervio como tal que involucra todos estos músculos del cuello. El esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo, los músculos escalenos y el trapecio involucran los músculos del cuello. Entonces, el nervio espinal o par craneal 11 es también de los nervios más importantes. Vamos con el par craneal número 12 y último, que es el nervio hipogloso. Tipo de nervio, es un nervio motor. Su función es mover la lengua, sencillo. Su lesión va a resultar en la desviación de la lengua hacia el lado afectado. Origen aparente del bulbo, salida del cráneo por el agujero condilio anterior. Entonces, claro, como está irrigando toda la lengua, va a tener unas fibras al lado derecho, otras fibras al lado izquierdo. Cuando se resulta una lesión en el nervio hipogloso, hipo quiere decir por debajo y gloso quiere decir lengua. Entonces es un nervio que va en la parte inferior de nuestra lengua. En este caso tenemos una desviación de la lengua hacia la izquierda de la paciente, lo que quiere decir que tiene una afectación del nervio hipogloso o duodécimo par craneal del lado izquierdo. Del mismo lado que se afecta el nervio es del mismo lado hacia donde se direcciona la lengua que se ve afectada. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Esto es, digamos que, un pequeño resumen de lo que significan los 12 pares craneales. Vamos a parar la presentación aquí. Muy bien. Vamos a parar también un momentico ya aquí el video.